Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda el profesor Infanzón. Eh, Muchos alumnos del repaso, del semianual inclusive, que obtienen la práctica de repaso Samaco inclusive y que van a postular, hacen preguntas de la domiciliaria. Entonces, para poder abarcar la solución de todos, que me paran preguntando, entonces, acá le voy a hacer un pequeño solucionario de la semana 7 que se inicia desde este lunes 18. Hay 8 preguntas que lo voy a resolver y lo puedes ver en cualquier momento, ¿no? Pero la idea sería que lo veas después de que yo resuelva la dirigida. Y entonces en la dirigida, en la clase, voy a explayar un poco más la teoría y lo voy a resolver los 8 problemas, pero también deben visualizar esto después de haber escuchado la clase de la semana 7 de la dirigida. ¿Ya? Entonces, esta es la primera pregunta de la domiciliaria que trata de sólidos geométricos, prima, pirámide, cono, esfera. Justo la primera pregunta es con respecto al teorema de Pappus. Pappus tiene dos teoremas. Uno de ellos es para hallar el área de la superficie de revolución generada por una línea abierta o cerrada. Y la otra es para el cálculo del volumen generado por una región plana que gira alrededor de una recta que se denomina eje. Entonces voy a resolverlo de frente, ya asumiendo que ya lo están viendo el video después de la clase. Mira, este, este semicírculo gira una vuelta completa. O sea, estamos hablando de 360 grados. Y el eje vendría a ser justamente la recta L. El eje es una recta fija. Entonces, el semicírculo gira, obviamente en el espacio, una vuelta completa. Eh, lo que se debe tener en cuenta es que tanto el semicírculo como la recta en un inicio deben estar en un plano, ¿ya? O sea, una hoja dibujada, es como un plano. Entonces, luego de ahí gira y gira una vuelta completita. Así se va a determinar. Ahora, hay una fórmula para hallar el volumen que genera ese semicírculo. Pero según los datos, fíjate, AB es diámetro y O obviamente es el centro porque O es punto medio de AB. Y aparte de la recta L, que es el eje, y que el semicírculo gira una vuelta completa, con eso está determinado que es el teorema de Pappus. Y R mayúscula viene a ser el radio del semicírculo, ese es dato. Ahora, también hay otro dato, ¿no? La distancia desde el centro O del semicírculo a la recta L es esa cantidad 8R sobre 3pi. También te indican que AB es paralela a L. Ya, entonces, esa región plana gira una vuelta completa. ¿Qué se va a generar? Un sólido. Lo importante de este teorema es que no necesitas dibujar el sólido, porque en el ejercicio no te dicen dibuja el sólido, sino que calcules el volumen del sólido. Para eso hay un teorema llamada teorema de Pappus, ¿no? Teorema de Pappus. Es el segundo teorema, cálculo del volumen. Se dice cálculo del volumen generado. Ya. Entonces, tiene una formulita, ¿ya? Muy sencilla, no es difícil de memorizar. Le dicen BG, ¿no? Vegeta también le dicen Vegeta, o sea, volumen generado. Ahora, esto equivale a una formulita 2pi x
multiplicado por A. Ya. Se supone que ya sabemos qué es X y qué cosa es A, ¿sí o no? Ya, porque ya escuchaste la clase. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a trazar una recta o un segmento perpendicular al eje. Esa recta va a contener al centro O y adivinen a quién, al centro de gravedad del semicírculo. Como ya hemos dicho en clase, el centro de gravedad es el punto donde se supone que está concentrado el peso de un cuerpo, ¿no es cierto? O sea, el centroide, para una figura cualquiera. Entonces, la distancia del CG hasta el centro es una cantidad conocida que hemos hecho en la clase. ¿Cuánto vale? 4R sobre 3pi. Esa es la distancia del centro de gravedad hasta O. Pero el dato dice también que la distancia de O hasta la recta L es justamente 8R, ¿ya? 8R sobre 3pi. 3pi, ya, ahí está. Muy bien. Entonces, según el teorema de Pappus, esa X que usted ve en la fórmula es la distancia del centro de gravedad hacia el eje. ¿Ya? Ese es el X. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale? La suma lo puedes hacer rápidamente en borrador. Mira, 4R sobre 3pi más 8R sobre 3pi. Y como tú ya estás en repaso a punto de ingresar a la San Marcos, inmediatamente me vas a decir que eso es 12R de 3pi, o sea, 4R sobre pi. ¿Sí o no? Obvio. Ya, entonces eso vale 4R sobre pi. Entonces, ¿qué tienes? Ah, ya tengo el X. Esa es la distancia de X. Ya. Me falta A. A es el área. Fácil de calcular el área, ¿sí o no? Claro. Entonces, de frente. Volumen generado. Entonces, el volumen del sólido generado va a ser 2pi multiplicado por X. ¿Está bien? Pero X tiene una expresión que es 4R sobre pi. ¿Ya? Y todo eso multiplicado por el A. ¿Qué cosa es A? Es el área del semicírculo. Es facilísimo, ¿no? ¿Cuál es el área de un semicírculo? Pi R cuadrado, ¿ya? Dividido sobre 2. Listo, jóvenes. Simplificando al ojo, el volumen generado te va a salir 4pi R cubo. R cubo. Listo. Ya. Respuesta. Ese viene a ser la resolución del problema número 1, ¿ya? Inmediatamente pasemos al problema número 2. Dice, calcula el volumen de un cilindro de revolución si su altura mide 20. En un cilindro de revolución la altura se confunde con la generatriz, por lo tanto, ahí está. Obviamente debe tener pues un radio, ¿no? Un radio. Normalmente se coloca la R mayúscula. Normalmente, ¿no? Eso ya depende del profe. Ahora, esta parte que está, que es el desarrollo. Teoría, jóvenes, hemos hecho en clase el desarrollo
lateral de un cilindro es 2 pi r, es la longitud de la circunferencia de la base. Y la altura se mantiene constante, o sea, la generatriz es 20, 20. Y esa se conoce como la generatriz, ¿no? Generatriz G, ya. Ahora dice acá, el área lateral tiene un área de 200 pi, ya. Entonces, el área lateral tiene también su fórmula, pues, ¿no? Al ojo, el área lateral es 2 pi rg, rg. Y eso lo vas a igualar a lo que dice 200 pi. Y entonces, y bueno, ¿no? De ahí, ¿qué te va a salir? ¿Ah? Rápidamente vas a reemplazar nomás acá, mira. Ya no le pongas R, perdón, no le pongas G, porque G ya tiene un valor, pues. Ahí lo hemos visto, ¿no? 20 vale. Listo. Y de aquí, desarrollando esto, mira, se va la bolita pi. ¿Cuánto sale? Acá hay 40. Sale 8, ¿no es cierto? No, sale 5, ¿no? Sí, sale 5. R vale 5. Ya. Si R vale 5, calcular el volumen del, del cilindro. ¿Ya? Fórmula. Volumen del cilindro es pi r cuadrado, o sea, 5 elevado al cuadrado, multiplicado por la generatriz que vale 20. Listo, muchachos. Ahí sale al ojo. ¿Ya? Esto sale 500 pi. Unidades cúbicas, obviamente, ¿no? Nada más. Nada más. ¿Ya? Bien, de frente, muchachos. Vamos por la número 3. A ver. El volumen de un cilindro recto es 81 pi, ¿no? Acá tenemos, vamos a ponerle las condiciones aquí. Este que está acá, nuevamente le ponemos una R y a la otra le voy a llamar G. O sea, son los parámetros, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Las variables que se usan para todo esto. Ahora, acá dice el volumen es 81 pi. Vamos a colocarlo nomás, ¿ya? Volumen del cilindro, obviamente es el único sólido que hay ahí, es 81 pi. Ya, listo. Calcule la longitud de la circunferencia de la base. La base es una circunferencia, tiene una circunferencia alrededor, 2 pi r, esa es la longitud, pero te falta el radio. Pero acá hay una relación, una relación. Dice, entre el área lateral y el total. El área lateral tiene su fórmula que hemos visto en clase, 2 pi rg, ¿sí o no? Y el área total también tiene su fórmula, 2 pi r paréntesis g más r. ¿Ves? Lateral con total y eso equivale a 3/4. Listo. ¿Qué hay? SAS, todo se va acá. Todo, 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 todo. Listo. De ahí se te fue todo. Te queda 4G igual a 3G más 3R. Listo, pues. De ahí que descubres que G es 3R, ¿cierto? Ya está. Entonces, como ya tienes esta parte, ahora el volumen del cilindro. Ya. Volumen es 81 pi. Ese 81 pi lo tienes que igualar a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cilindro? Es pi r cuadrado g, ¿cierto? R
al cuadrado por g, pero g ya no, g le vas a poner 3r. Listo. Y de aquí te sale en forma inmediata, r te sale 3. Luego, longitud de la base del cilindro. Es lo mismo que el perímetro, ¿no? El perímetro de la base es lo mismo que la longitud de la circunferencia. 2pi por el radio. 2pi por el radio. El radio ya lo tengo, que vale 3. ¿Y esto cuánto te va a salir? 6pi. 6pi. Listo. Esa es la clave del ejercicio. Bien. Siguiente. Calcula el volumen de una pirámide mostrada. Ya. ¿Qué se observa en esa pirámide? Mira, mira lo que se observa. Vamos a pintar la base. La base. La base de la pirámide es esa que he pintado. Esa es la base. Este es un ángulo recto. En esa esquinita hay un ángulo recto. O sea, la base es un triángulo rectángulo. Ustedes saben que este es 5 y este es 13. Al fondo hay un triángulo rectángulo. Entonces, el otro cateto es 12. El famoso triángulo pitagórico 5, 12, 13. Ahora, ubícate en la base. En la base hay un cateto que vale 12, que es 3 por 4. Y la hipotenusa 15 es 5 por 3. Acá es 4 por 3. 5 por 3. Entonces, ¿de cuánto va a ser? 3 por 3. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9. Ahí está. ¿Ya? Entonces tú quieres calcular que el volumen, ya, formulita, pues, volumen. Volumen de la pirámide tiene una fórmula, ¿no? Es área de la base, ¿ya? Por la altura. ¿Está ahí? ¿Todo sobre cuánto? Sobre 3. Entonces solamente tienes que reemplazar, ¿ya? A ver, por acá. Reemplacemos. El área de la base. 9 por 2 entre 2. 54. Por la altura, que vale 5. Todo sobre 3. ¿Cuánto te sale eso? 18 por 5, 90. Unidades cúbicas. Y esa es la respuesta. Nada más. ¿Ya? Bien. Siguiente. Se inscribe un cubo en una semiesfera, de tal manera que una de las caras se ubica en la superficie del círculo máximo de dicha semiesfera. Calcula el volumen de la semiesfera si la arista del cubo vale 2. Mira, voy a hacer un borrador un ratito acá. Mira, un poquito de borrador. Acá tengo la base de la semiesfera. Y esta es la parte de la superficie. Ya. Cuando tú quieras inscribir un cubo en una semiesfera, date cuenta que este cortecito que estoy haciendo es una circunferencia. Eso lo puedes tú comprobar cortando una naranja, ¿sí o no? Ya. Entonces, el cuadrado del cubo, el que está en la parte superior, es así. Ajá. O sea, es como si, es como si un cuadrado se inscribe en una circunferencia. Es igualito. Lo que pasa que acá en el dibujo la perspectiva es distinta, ¿no? Tiene la apariencia de que los vértices de ese cuadrado están en el aire, ¿no? No, no es así, sino que ese cuadrado está dentro de la circunferencia, o sea, sus vértices pertenecen a esa circunferencia.
O sea, este puntito, por ejemplo, sí se nota que pertenece a la superficie, ¿no es cierto? A la semisférica. Este también, pero no se nota, pues, ¿no? Pero usted tiene que entenderlo de esa forma, ¿ya? Entonces, visto esto, también se tiene que tener en cuenta lo siguiente, la arista que está atrás, que no se ve, la vamos a puntear, ¿no? Para que se vea. Acá también, mira. Todo esto solamente sirve para qué, para que tú entiendas de que el centro, el centro de la base de la semiesfera, el centro, ya sabes quién es el centro de la base, coincide con el punto de intersección de las diagonales de la base. Como es un cuadrado, vamos a suponer que este sea O. O es el centro de la base del cubo. O sea, ese cuadrado que ves abajo es el punto de corte de las diagonales, que también es centro de la base de la semisfera. Entonces, con eso es fácil, pues, ¿no? Porque ahora te dice que la arista vale 2, 2. Entonces aquí le colocas 2, 2, y la diagonal de la base vale 2 raíz de 2, ¿cierto? Pero O es punto medio, o sea, una partecita vale raíz de 2, raíz de 2. Ya, entonces te vale raíz de 2. Pero tú sabes que las aristas verticales, en este caso del hexaedro cubo, son perpendiculares a las bases. Y cuando unas O por este extremo de acá, mira, 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 cuando unas esto, eso, como ya hemos visto hace un momento, es el radio de la semiesfera. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos explicado y te han borrado eso. Ese es el radio de la semiesfera, porque este puntito de acá habíamos indicado que pertenece a esta circunferencia. ¿Te acuerdas o no? Sí, acá está, pues. Ah, ya. Esa es la idea que debes de tener siempre. Ya, entonces, Pitagorazo y te sale el radio. Acá nomás, mira. Aplícale Pitágoras al ojo. Cateto 2, cateto raíz de 2, el radio te sale raíz de 6. ¿Está bien? El radio te sale raíz de 6. Ya, ahora me están pidiendo el calcular el volumen de la semiesfera. ¿Ya? El volumen es la mitad del volumen de la esfera, pues. O sea, 2pi r al cubo. Hemos visto en clase ahorita. R cubo. ¿Y quién es R? Raíz de 6. Ah, ya te le pongo raíz de 6. Raíz de 6 al cubo sobre 3. O sea, es la mitad del volumen de la esfera. Como tú dominas álgebra, te doy la respuesta directamente. 4pi raíz de 6 unidades cúbicas. Listo. Bien, pasamos al siguiente. Ya, calcule el volumen del cono circular recto de revolución. El radio chiquito de la esferita vale 2, el radio de la esfera grande vale 6. Te piden el volumen. Ya. Entonces, para desarrollar este problema, se puede hacer con una propiedad, ¿ya? Pero quizás no recuerdan la propiedad. Pero lo vamos a hacer de forma directa. Directa. Esto es más geometría plana que geometría del espacio.
Ya, entonces, los trazos habituales que ustedes tienen que hacer en un cono, cuando tengan una esfera y dos esferas de esa forma que está inscrita, es justamente hacer esto. Siempre se busca triángulos notables. Y estos trazos son habituales, normales, para poder desarrollar el ejercicio. Mira, por ejemplo, tenemos 2 ahí, otra vez se repite 2, otra vez se repite 6, 6. Ya vamos a ver, vamos a ubicarlo, ¿ya? A ver acá, mira, acá este 6, ya sabe por qué, ahí dice el dato, 6. 2 viene a ser este pedacito viene a ser 2. Faltaría otro 6 por acá, ¿sí o no? Ya, ya está, este es el 6, ya. Date cuenta que te está faltando la altura y el radio de la base. Pero si tú encuentras en el ángulo de la parte superior, ya podías encontrar un triángulo notable muy conocido, muy conocido. Entonces, lo que voy a hacer acá, mira, desde el centro de la esfera menor, te trazo una perpendicular acá, buscando que ese famoso triángulo notable. Ya, ese 2 que acá lo voy a pintar, se proyecta hacia abajo, se proyecta. O sea, 2 no, sino el segmento se proyecta. Pero de longitud, ¿cuánto? Claro, de longitud 2. Este es 2. Pero como esto era 6, ahora va a ser 4, ¿no? ¿No es cierto? Este es 4. Y acá se forma un triángulo notable. Mire este triángulo. Ese triángulo es notable. ¿Por qué? Porque hay un cateto que mide 4 y una hipotenusa que mide 8. ¿Te das cuenta? ¿Ese no es 30-60? Claro, al ojo. Entonces este 60 lo voy a colocar aquí. Y arriba, 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 puede ser 30 también. Este que está acá, mira. Este es 30. Ah, ¿te diste cuenta, no? Claro. Pero si este es 30 y este acá abajo 90, entonces acá el de abajo es 60, en C es 60. Pero como esa línea es bisectriz, y tú ya sabes por qué, cachimbo, ¿no? Entonces, este es 30, 30. Ya tienes aquí abajo un triángulo también notable, mira, este notable también. A 30 se le opone 6 y entonces el otro cateto debe ser 6 raíz de 3, ¿sí o no? 6 raíz de 3. Ahí está. Pues sí, entonces ya tengo el radio de la base del cono, me falta la altura. Pero la altura no es problema, ya está arriba igual, mira. Este pedacito que está faltando arriba, mira, fíjate, que tú pinté de color amarillo, este radio es 2. Entonces su hipotenusa que está acá debe ser 4. Arriba el triángulo amarillo es 4. Wow. Entonces, tú quieres la altura del cono, vamos a llamarle H, la altura del cono. Solo tienes que sumar esto, mira. 4, perdón, 4 más 2 más 6 más 6. Esa es la altura del cono. Y te da justo 18. Y el radio de la base lo tienes abajo. 6 raíz de 3. Ya pues, ahora viene el volumen. ¿Sí o no? Claro, volumen. ¿Cuál es la fórmula del volumen? ¿Fuera de la clase o no? Claro, es facilito. Pi radio al cubo. Radio al cubo. Perdón, pi radio al cubo. Pi radio cuadrado.
pi radio al cuadrado, y su radio es 6 raíz de 3 al cuadrado, o sea, pi r cuadrado por h, que vale 18. Todo dividido sobre 3. Listo, jóvenes. De ahí te sale. ¿Cuánto te saldrá? 216 por 3, 648. Esa es la clave. ¿Ya? 648 pi unidades cúbicas. Listo. Siguiente. En un cilindro recto se introduce un cono sólido recto, como se muestra. Luego se llena de agua el cilindro. Calcular el volumen del agua si el volumen del cono es 200. O sea, el cono esté inscrito en el cilindro con la condición de que la base del cono coincida con la base del cilindro. ¿No es cierto? Entonces vamos a analizar este dibujo rápidamente. Esta parte que voy a pintar, obviamente, es el dibujo que corresponde al cono, que justamente dice que vale 200. Si a ti te piden el volumen de agua que llena completamente al cilindro, entonces solo te faltaría calcular el volumen del cilindro. Si al volumen del cilindro tú le restas el volumen del cono, ya te da el volumen de agua, ¿o no? Claro. Entonces, calculemos el volumen del cilindro, porque el volumen del cono ya lo tengo. Felizmente, la altura del cono vale ¿cuánto? 6. Este es 6. Pero no conozco el radio de la base del cono. Pero no hay problema, pues. Todo se puede en esta vida. Mira acá. Ya, escucha. Tienes de dato volumen del cono. Ay, volumen del cono. ¿Cuánto vale? 200. Pero fórmula del volumen del cono. Nuevamente repetimos. Pi radio al cuadrado por h, que vale 6, dividido sobre 3. Ese es el volumen del cono. Y eso lo igualamos a 200. De aquí sale una relación. Pi r cuadrado, ¿cierto? Vale 100. Ya, ahora, hallemos el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi r cuadrado, pues el mismo radio, G. Reemplacemos. El pi r cuadrado es 100, ¿cierto? Esta partecita que voy a pintar vale 100 y la generatriz vale 7, porque es 1 más 6. Estoy hablando del cilindro, ¿eh? Entonces el volumen es 700 del cilindro. 700. Nada más 700, sin pi, porque pi r cuadrado vale 100. Entonces el volumen de agua se calcula restando al volumen del cilindro, que vale 700. Estoy restando el volumen del cono, que vale 200. Y ahí te sale, pues, ¿no? El volumen que te piden de agua vale 500. ¿500 qué? Bueno, litros, centímetros cúbicos, unidades cúbicas. Listo, ahí está. Esa es la solución del problema. Siguiente. Último, a ver, veamos acá. La figura indica que es una cuña cilíndrica. Bueno, debería ser un tronco de cilindro. Un tronco de cilindro circular recto. O sea, en borrador, mira. Este es un cilindro. Ya.
El tronco que ustedes están viendo acá, se obtiene trazando un plano secante, secante, ojo secante, al cilindro, que pase por A y B, que pase un plano que pase, es como un cuchillo, ¿no? Y cuando lo corta, resulta que se obtiene la mitad de los cilindros. O sea, el cilindro original queda dividido en dos partes iguales, estos volúmenes son iguales, ¿no? Entonces, la que está dibujada es una parte, ¿no? La mitad, la mitad. La otra mitad tengo el otro lado. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Ya, eso se refiere a lo que dice el problema, la cuña cilíndrica, ¿no es cierto? Ya. Ahora, debería llamarse obviamente tronco de cilindro recto de revolución. Ya. Pero acá han dicho cuña, cuña será. Entonces aquí hay que tener en cuenta, ¿no? La parte superior no es un círculo, es una elipse, según la teoría que hemos estudiado. ¿Y qué conocemos de la elipse? Algo muy sencillo para estos casos. Necesito el área de la región elíptica o de la elipse. La elipse tiene dos ejes, una menor, una mayor. ¿Ya? La mayor es 2A y la menor es 2B. Hay una fórmula para hallar el volumen de una elipse, una región elíptica. Es pi por A por B. Pi AB. Ese es el área de una región elíptica. Ya, entonces me piden el área total. Jóvenes, abajo hay un círculo como base, círculo. Entonces, solo necesito el radio, ¿o no? Sí, el radio vale 2. Mira, el radio vale 2. Suerte. Así es. Entonces ya tengo el área de la base, que es 4pi. No es que el radio vale 2, 4pi. Y sé que esa parte que está de rayitas verticales, ¿qué es? Esa es la superficie lateral. ¿Te acuerdas que al inicio hemos cortado en dos partes iguales al cilindro? Entonces, esa parte que está rayada vertical representa la mitad del área lateral de un cilindro. Y tiene su fórmula también, ¿no es cierto? Y justo acá tiene una altura, dice, de 3. Ya. Entonces, vamos por partes. Mira, vamos por partes. Ya. Primero hallamos el área de la base. El área de la base es pi 2 al cuadrado, o sea, 4pi. Ya. Ahora vamos a hallar el área lateral de la cuña, de la cuña. En este caso ese sólido le dicen cuña, es la mitad del área lateral de un cilindro. El área lateral de un cilindro es 2pi rg. Entonces te va a hacer pi rg, o sea, pi r, o sea, 2, g, y g vale 3. Allá, 6pi, 6pi. Pues ya tengo el área de la base, tengo la parte lateral, me falta el área de la elipse. Entonces, trazo el eje mayor, que al ojo vale 5, ¿o no? Sí, vale 5. Vale 5. ¿Está bien? Abajo no hay un diámetro de 4. Claro, el diámetro 4 de abajo, con la línea 3 vertical, entonces la hipotenusa, que es el eje mayor de la elipse, es 5. Chuma, entonces ya tengo ya, el A ya lo tengo ya, porque es 5 medios. No es que ese 5, A vale, acá voy a colocar, A equivale a 5 medios. Ya.
Pero falta el B. Recuerda en la mañana que te expliqué cómo hallar el eje menor del cilindro. ¿Qué te dije? Que el eje del menor cilindro vale lo mismo que el diámetro de la base de la cuña. O sea, 2, 2. Te dije que el eje menor, en este caso, en este sólido, el eje menor, o sea 2, es el mismo del radio de la base. Es el mismo. Y como la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es 5 y el eje mayor vale 5, entonces el A va a ser 5 medios. Ya está. Listo. Entonces ya tengo el B que vale 2. Ahora, ¿qué me están pidiendo? El área total. Área total. Entonces, el área total será el área de la base, 4pi, más el área lateral de la cuña, 6pi. Ya lo calculé. Falta ahí el área de la elipse. ¿Ya? Pues pi A por B. Pi A, que vale 5 medios, o sea, 2,5, por B, que vale 2. Listo, jóvenes. ¿Cuánto será esto? Claro que 15 pi. Y esa es la respuesta del ejercicio, es el solucionario de la domiciliaria de la semana 7 del ciclo Repasos a Marco rumbo al ingreso en octubre. Suerte, jóvenes. Ya no te olvides de darle like, tocar la campanita, suscríbete para un próximo video. ¿Ya? No quiero chismosos y visualizaciones como 300 y nadie da like. ¿Ya? Chévere, ahí nos vemos. Chao. Suerte.